Buenos días. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, les da la más cordial bienvenida al evento conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Erradiquemos la violencia desde la justicia. Damos la bienvenida también a las personas que siguen esta transmisión por Internet, a quienes nos acompañan en este auditorio y a las personalidades que integran el Presidium. Doctora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Diputada Olimpia Tamara Girón Hernández, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Doctora Leticia Bonifaz Alfonso, representante de México en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité CEDAW. Magistrado Rafael Ansúrez Uribe, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Magistrado Jesús Anlén Alemán, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Magistrada Gabriela Vieira Pineda, magistrada del Quinto Tribunal Unitario de Circuito en representación de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, magistrado de la Segunda Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Magistrado Carlos Chaurán Arzate, magistrado integrante de la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Magistrada Mónica Arcelia Huicho González, magistrada presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos e integrante de la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Doctora Sonia Venegas Álvarez, en representación del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada de Sala Superior y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Saludamos también a las personas intérpretes de lengua de señas mexicana, Eduardo Daniel Maya Ortega y Dalia Solís Montes de Oca, que hoy nos asisten. Agradecemos también la presencia de la magistrada Luz María Anaya Domínguez, integrante de la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A continuación, el magistrado presidente Rafael Ansúrez Uribe dirigirá un mensaje de bienvenida. Una botellita de agua, por favor. Botellita de agua. Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a este evento conmemorativo dentro del marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido por la Organización de las Naciones Unidas, el cual se celebrará el próximo viernes 25 de este mes. Es un honor estar con tan distinguidas personalidades que integran este presidium, a todas las y los magistrados de sala regional, a las y los compañeros de este tribunal, así como a todas las personas que han sido invitadas a estar con nosotros el día de hoy. En especial, saludo a la doctora Olga Sánchez Cordero Dávila, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Olguita, bienvenida a este tu tribunal, que siempre te estimamos, siempre te queremos, y para nosotros es muy gratificante que nos acompañes en estos eventos. Muchas gracias, Olguita.
Es para mí un gran honor darles la más cordial bienvenida al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a propósito de este evento realizado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebrará, como dije hace unos momentos, el próximo viernes 25. Este evento es organizado por la Comisión de Igualdad de Género de este tribunal, que preside adecuadamente desde su inicio hace 8 años, ya desde 2014, nuestra compañera y amiga, la magistrada Zulema Mosri. Siempre quiero reconocer y quiero resaltar los trabajos de mi compañera, la magistrada Mosri, durante estos 8 años al frente de la comisión, por su entusiasmo, su energía, su compromiso en enaltecer los trabajos en la defensa de las compañeras de este tribunal y de la sociedad en general. Muchas felicidades, Zulema, y mi reconocimiento pleno. Muchas gracias. La fecha en cuestión es un recordatorio puntual que propicia la reflexión respecto a que no sean permisibles bajo ninguna perspectiva los actos que tengan como resultado el daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual de niñas, adolescentes y mujeres, así como las amenazas, la coacción o cualquier otro comportamiento que incluso pueda implicar la restricción a su esfera jurídica o a la privación de su libertad. En mayor de los extremos, grave afectación para todas. Quiero recordar que este día encuentra un antecedente por demás importante, la emisión de la Declaración de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, emitida el 20 de diciembre de 1993, que vino acompañada con el compromiso de invitar a realizar todos los esfuerzos posibles para su difusión, pero sobre todo para su cumplimiento. Tan fue así que posteriormente, el 7 de febrero del 2000, esta misma Asamblea Internacional proclamó el 25 de noviembre de cada año como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y así elevar la conciencia pública sobre tan importante tema. Por lo anterior, agradezco nuevamente la oportunidad de enfatizar hoy que en una de las principales fortalezas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la constituyen las compañeras que trabajan en esta institución, las mujeres de esta institución, que forman parte dentro y fuera del área jurisdiccional, tanto en funciones jurisdiccionales como en funciones no jurisdiccionales, en atención al compromiso, alta responsabilidad, niveles de excelencia en su trabajo diario, así como las extraordinarias capacidades de organización y liderazgo que siempre han demostrado. En efecto, el tribunal es un claro referente en cuanto a la paridad existente en su plantilla laboral. El 55%, es decir, 1,846 compañeras son mujeres. Y el 45% somos hombres. Es decir, predomina la participación de las compañeras en este tribunal. Y estos datos no son recientes, se han venido conservando ya desde más de una década. Es constante este tema. En comparativa a otras instancias de impartición de justicia, remontándonos al pasado más inmediato, el número de magistradas en sala regional, al día de hoy, alcanzan el 42%, cerca de la mitad. Asimismo, tuvimos el año pasado designación de magistradas de sala regional y de sala superior, en donde predominaron las magistradas como nombramiento para este tribunal. También, lo he dicho en otro evento similar, en esta administración somos convencidos de la participación, de respetar a la mujer, a las compañeras, pero también apoyarlas y promoverlas. En esta administración hemos promovido a mujeres que tienen carrera en el tribunal para desempeñar cargos en la Secretaría General de Acuerdos, promover nombramientos, como ya comenté, de magistradas. En las secretarías operativas por lo menos hay una directora general, y así las mujeres en este tribunal todos los días tienen funciones con decisión en beneficio de la población a la que se le imparte justicia. Ahora bien, el actuar del tribunal, por lo que hace a la erradicación
de la violencia desde la justicia queda más patente considerando las campañas, convocatorias y políticas encaminadas a poner un categórico alto a la violencia hacia las mujeres, como son todas y todos a favor de la igualdad, contra la discriminación y la desigualdad. Infórmate, alto a la violencia contra las mujeres, adolescentes y a las niñas. Conéctate a la igualdad, diversidad e inclusión. Cero tolerancia al hostigamiento sexual y al acoso sexual. Y ante la violencia laboral, infórmate, observa y denuncia. Estas últimas con el objeto de fortalecer la cultura de la denuncia sin temor a represalias como el instrumento más eficaz para su corrección, pero sin dejar de lado las cuestiones consistentes en la información, pero sobre todo en la prevención. En apuntalamiento permanente se organizan conversatorios y conferencias sobre el lenguaje incluyente y masculinidades positivas. De manera muy especial, enmarco el certamen anual de sentencias y medidas dictadas en perspectiva de derechos humanos o perspectiva de género en materia fiscal y administrativo. Esta es su 8ª convocatoria, que fue iniciativa aquí de la magistrada Mosri, instituido para condecorar las sensibilidades de sus juzgadoras y juzgadores para resolver los litigios sometidos a su decisión, tutelando la esfera jurídica de quienes acuden a este tribunal en el terreno de sus prerrogativas fundamentales, cuyas resoluciones, cabe agregar, son el factor que permitió el relanzamiento de la actividad editorial de nuestro tribunal y así difundir las doctrinas jurídicas, fiscal, administrativa, derechos humanos y perspectiva de género que han construido con su quehacer diario a través de los libros, estudio de sentencias relevantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el ámbito federal, que apareció el año anterior, y la inminente edición de la obra correspondiente sobre reflexiones sobre temas de interés y propuesta de actualización, resaltando que prevalecen estudios de compañeras magistradas. Del mismo modo, también me sumo y felicito al otorgamiento de la distinción al mérito jurisdiccional Margarita Lomelí Cerezo, que se dará en unos momentos, y reconoce a las servidoras públicas del tribunal cuyas trayectorias se destacan por su dedicación y aportación al mejoramiento del acceso a la justicia, puesto que ambos acontecimientos tienen un papel importante dentro de este mismo evento, como se verá en unos momentos. Es así que agradezco a todas las personas que nos acompañan en el presidium y en este evento, y me consideran la ocasión para compartir el inquebrantable compromiso del tribunal en apoyo y en garantizar los derechos de las compañeras que aquí laboran, ya que tengo la plena convicción de que este es el único camino para conseguir prestar el servicio de impartición de justicia con total autonomía, imparcialidad, oportunidad, excelencia, especialización y congruencia. Muchas gracias y nuevamente, muchas gracias, senadora, muchas gracias, Olguita. Bienvenidos todos a este evento, a este tribunal. Están en su casa. Me voy a tener que disculpar, me voy a tener que retirar porque tenía un compromiso previo, pero quise estar con ustedes y se quedan en su casa. Muchas gracias. Para continuar con la conducción de este evento, dejo en el uso de la palabra a la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada de Sala Superior y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de este tribunal. Muy buenos días, gracias por su presencia, estimadas compañeras, compañeros, respetables integrantes del Presidium. También agradezco la presencia de la licenciada Gabriela Solís Guevara, quien es presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de nuestra amiga, la licenciada Marta Tamayo, quien también fue senadora de la República y también magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa, entre otros cargos. Gracias a todos. Desde 2014, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se ha sumado a la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres de las Naciones Unidas,
para conmemorar el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, que este año nos invita a convertirnos en activistas, en verdaderos promotores del derecho a la igualdad, a solidarizarnos con las defensoras de los derechos de las mujeres y apoyar los movimientos feministas del mundo para evitar que haya un retroceso en los derechos de las mujeres y que éstas puedan vivir libres de violencia de género. Es por ello que nos honra recibir en este tribunal a tan destacadas y destacados aliados de los derechos de las mujeres en este evento conmemorativo del día 25 de noviembre. Como ustedes saben, una de las principales causas de la desigualdad son las dobles y triples jornadas de trabajo no remunerado que está a cargo de las mujeres y lo que las hace más vulnerables a diferentes formas de violencia. Por ello, y conscientes de que el compromiso en favor de la igualdad y los derechos humanos no tiene edad, en el 6º concurso de dibujo infantil, Todas y Todos a favor de la igualdad, así hemos llamado al concurso, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa abordó el tema de la corresponsabilidad familiar. Agradecemos a las trabajadoras y trabajadores que apoyaron en la difusión de este concurso y a las niñas, niños y adolescentes participantes a quienes invitamos al Presidium a recibir sus reconocimientos, para lo cual solicitamos la presencia de Renata Vázquez Santoyo, de 5 años, que presentó el dibujo Si ayudamos, jugamos más. Les pedimos a los integrantes del Presidium que nos ayuden a entregar el reconocimiento a Renata Vázquez Santoyo, porque lo que pretendemos es generar esa cultura precisamente de personas promotoras de los derechos humanos. Y aquí está una muestra de ello. También pedimos que pase el niño Leo Maximiliano Medina Blancas, de 5 años, con la obra. Él participó con la obra Mi familia, el mejor equipo. Ustedes pueden ver en las pantallas las aportaciones de sus dibujos. Adelante, Leo. Pásale, Leo. Mi familia, y lo que pretendemos es esta sinergia precisamente con el personal del tribunal para que desde esta edad ellos se vayan involucrando en estos temas tan importantes. También pedimos que pase Ileana Vázquez Santoyo, de 7 años. Ella participó con el dibujo Yo ayudando en la casa. Adelante, Ileana. También pedimos que pase Selene Yaraí Durán Becerril, de 14 años de edad. Ella participó con la obra El hogar es responsabilidad de todos. Gracias. Enviamos hasta Guadalajara, Jalisco, nuestro reconocimiento a Fernando Antonio Arriaga Sender, de 8 años de edad. Él participó con la obra Todos trabajamos y cooperamos en casa. Mandamos hasta allá nuestro reconocimiento y muchas felicidades a los niños, las niñas que participaron y a los padres que permiten esta sinergia en estos temas de derecho a la igualdad y no discriminación. Si gustan sentarse. Como ustedes saben, la violencia contra las mujeres, además de ser una de las violaciones a los derechos humanos más extendida, es también causa de inestabilidad en los estados por las terribles consecuencias de las agresiones físicas y psicológicas a sus víctimas y por los daños generados a la familia y a sus comunidades. Esta situación refuerza la necesidad de que los órganos jurisdiccionales aceleren la incorporación de la perspectiva de género en la labor jurisdiccional como mecanismo para garantizar el derecho de acceso a la justicia y con ello ampliar las posibilidades de sancionar a los agresores
establecer también medidas de protección y reparación integral para las víctimas e incluso constreñir u obligar a las autoridades a generar las condiciones necesarias para que las mujeres que son violentadas puedan ejercer sus derechos conculcados. Para muchas mujeres víctimas de violencia, los órganos jurisdiccionales son el último baluarte de la esperanza y quienes impartimos justicia debemos ser conscientes de esta encomienda y convertirnos en agentes de cambio, ya que en la lucha por la consolidación de la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres, la indiferencia es inaceptable. Conscientes de ello, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa organiza anualmente el certamen Sentencias y Medidas emitidas con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos en materia fiscal y administrativa. Este año recibió 23 resoluciones, las cuales fueron evaluadas por la Asociación Mexicana de Juzgadoras, quien fungió como jurado calificador. Agradecemos a la magistrada Gabriela Vieira Pineda, magistrada del Quinto Tribunal Unitario de Circuito, quien asiste en representación de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Solicitamos aquí al Presidium la presencia de la magistrada Marta Gladys Calderón Martínez, integrante de la Quinta Sala Regional Metropolitana, que fue ponente en la sentencia del expediente 15.144/20 y fue acreedora a una mención especial. La sentencia que dictó la magistrada Calderón Martínez determinó la nulidad de un acto de autoridad que equiparaba indebidamente los derechos de maternidad y lactancia a los días de vacaciones o tiempos de descanso. Gracias, magistrada. De igual forma, invitamos a que pase la magistrada Lucelia Marisela Villanueva Olvera. Ella es integrante de la 9ª Sala Regional y fue ponente en 2 sentencias que fueron reconocidas con el 3º y 2º lugar respectivamente. En las sentencias que obtuvo el 3er lugar, se determinó una reparación integral en favor de una mujer a partir de la aplicación de un enfoque interseccional y considerando el interés superior de la infancia y de la adolescencia. La resolución galardonada con el 2º lugar garantizó el derecho de una adulta mayor a recibir pensión por ascendencia. Magistrada Villanueva, si gusta, no sé si quiera dar un agradecimiento, un mensaje, o si gusta pasar aquí. Buenos días para todo el presidio. En primer lugar, mi alto agradecimiento para la magistrada doctora Moji, dado que ella nos ha impulsado a todos siempre y constantemente a impartir justicia con perspectiva de género. Ha tenido mucho cuidado en las sentencias que emitimos para que se toque ese punto fino que es la eliminación de la violencia contra la mujer y la impartición de justicia con perspectiva de género. Así fue como en la ponencia que presido, 2 de mis compañeros secretarios emitieron unas sentencias excelentes en materia de impartición de justicia. Una referida justamente a sancionar a un servidor público por el acoso sexual y el hostigamiento hacia su inferior, cosa que él vino y demostró que no hay pruebas, porque todo se hace sin testigos, porque no hay personas que puedan avalar lo que le hacen a una víctima, ¿no? Entonces, esa sentencia fue excelente para mi gusto porque se tuvo que tratar mucho de convenios internacionales, las leyes, el protocolo de la Suprema Corte en relación al hostigamiento sexual y al laboral. Entonces, gracias por haberla premiado a la licenciada Sharon Guadalupe. Y el segundo proyecto que se presentó fue del licenciado Rodrigo en relación a un tema especial que es el cáncer de mama.
Cuando se presentó el proyecto, algunas personas dijeron que no tenía por qué tratarse con perspectiva de género, porque era simplemente un evento médico, dado que a la mujer le dejaron un instrumento médico cerca de su corazón. Entonces dijeron, pues que eso no es perspectiva de género. En cambio, sí se trató como perspectiva de género porque era la violencia contra una mujer de no saberla tratar y la repercusión que tenía sobre la infancia y la adolescencia de sus hijas que tenían verdaderos traumas psicológicos. Así es que fue un tema que se trató en lo integral y yo agradezco mucho a la comisión que les otorgó el premio a mi personal. Gracias a todos, que tengan muy buen día. Gracias. Asimismo, solicitamos la presencia de la magistrada Marta Fabiola Quintamayo, integrante de la 11ª Sala Regional y ponente en la sentencia 3564/20, que obtuvo el primer lugar en este certamen. En la sentencia que dictó la magistrada Marta Quintamayo, se otorgó a la actora indemnización y reparación por haberle negado la atención médica reproductiva bajo criterios de discriminación por edad. Enhorabuena, magistrada Quintamayo. Si gustas, estimada magistrada, hacer uso de la palabra. Gracias. En nombre de mi compañera magistrada y compañero de sala y de las y los colaboradores de la ponencia a mi cargo, agradezco la distinción que hoy se nos otorga y la recibo muy contenta y satisfecha. El sabernos acreedoras y acreedores de este galardón ha sido motivo de impulso, de emoción y de recordarnos hacia dónde debe ir la brújula de nuestro juzgamiento. Porque sí, a veces lo olvidamos entre la rutina, las expectativas de productividad y el cansancio. El asunto sobre el cual se premia a la sala y en particular a la ponencia indemniza a una mujer por considerar que fue indebidamente atendida en un instituto estatal al solicitar el servicio de reproducción asistida cuando ella contaba con más de 35 años de edad. Y por cuestiones de normatividad interna, fue negado a pesar de que había resolución en el sentido de otorgarle el servicio. Lo interesante del caso son dos cosas. No quedamos en el análisis de la prescripción de la acción, sino que justificamos las razones de emergencia para entrar al fondo del caso. Asimismo, logramos cuantificar la indemnización, a pesar de que no contábamos con gran cantidad de elementos objetivos en el expediente, basadas en criterios internacionales, pero sobre todo siendo muy sensibles y valientes. Con este caso, tuvimos la oportunidad de palpar de forma cercana la importancia de levantar la voz y darnos cuenta de que a las mujeres nos aquejan temas que el Estado frecuentemente ni siquiera contempla. Temas tan naturales para nosotras que simplemente no están en el debate público. Nuestra menstruación, decidir tener o no hijos, saber a qué edad tenerlos, infertilidades, abortos, decisiones de vida, la tecnología y la ciencia y por supuesto con todos los problemas de salud mental que tales tópicos contraen ante las expectativas claras de una sociedad patriarcal, los cuales lamentablemente no son prioritarios. Quienes proyectamos esta sentencia fuimos un par de mujeres muy distintas, pero a la vez sororas sobre lo que pesa la maternidad y el deseo de concretarla. Para ello, fue fundamental reconocer nuestros momentos personales de vida y empatizar con la víctima del caso. Eso también hacemos las mujeres en el ámbito público. Nos tendemos redes. Y más allá de la felicidad que nos da recibir este premio, nos emociona que a través de un fallo nuestro se pueda hacer una red real para que las justiciables encuentren voz en el Estado que ha normalizado su invisibilidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y nuestro reconocimiento a las y los compañeros que participaron en este concurso. Si todas las personas podemos ser activistas y trabajar en favor de la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en toda su diversidad, las juzgadoras y juzgadores también pueden ser grandes aliados. Es por ello que en el marco del 25 de noviembre, en reconocimiento a la trayectoria jurisdiccional de una magistrada que se ha distinguido por el inteligente estudio y resolución de los juicios y su compromiso en favor de los derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres, tenemos el agrado de entregar la medalla al mérito jurisdiccional Margarita Lomelí Cerezo a la magistrada Marta Gladys Calderón Martínez, quien es integrante de la Quinta Sala Regional Metropolitana. Adelante, magistrada. Felicidades, magistrada Gladys Calderón. Si gusta hacer uso de la palabra, adelante. Buenos días. Mil disculpas. No soy buena para hablar, pero muchísimas gracias. El presidio, honorable, muchísimas gracias. Perdón. Escribí algo porque me conozco. Sé que el sentimiento me gana. Mis muchachos y la gente que me conoce sabe que la emoción me embarga y me es difícil poder hablar. Quisiera, en primer término, darle las gracias, como dije, al honorable presidium, a los queridos magistrados que están aquí presentes, al personal jurisdiccional y administrativo, también que están aquí en este auditorio, así como a los que nos siguen a distancia. También, muchas gracias a mi familia, que en ese momento me acompaña. Me siento demasiado emocionada. Creo que no lo puedo ocultar. Agradecida y halagada por recibir la presea al mérito jurisdiccional Margarita Lomelí Cerezo, que se instituyó en 2008 como un reconocimiento a la labor que desempeñan las personas que laboran en este Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que representa el amor al trabajo, superación, lealtad y responsabilidad, cualidades que tuvo en vida la gran abogada Margarita Lomelí Cerezo, a quien tuvo el gusto y honor de conocer y que con su sencillez y calidez se convirtió en un claro ejemplo a seguir. Durante mi labor cotidiana he tratado de emular esas cualidades y permearlas a mi gran equipo de trabajo, el cual se ha conformado de tal manera que más que un equipo de trabajo laboral, es una gran familia profesional, que amamos lo que hacemos y lo hacemos de la mejor manera, razonando concienzudamente cada actuar y tratando de hacerlo lo mejor posible, volcando nuestro saber y corazón en cada una de nuestras decisiones. Con este leal y cálido ambiente de trabajo en el que todos nos apoyamos, podemos desarrollarlo con más seguridad y responsabilidad, dando así un mejor y eficaz servicio a las personas cuyos expedientes tenemos bajo nuestra jurisdicción hasta que culminan estos. Mi gratitud también es para aquellos con los que me formé
los que me enseñaron bondadosamente temas jurídicos y también me mostraron que el trabajo en equipo rinde mejores frutos. Por último, y no por ser los menos importantes, agradezco a mi familia, padres, esposo e hijos, todo el apoyo y comprensión que me brindan al apoyarme y permitirme hacer lo que tanto me gusta y apasiona. A veces faltan las palabras en el lenguaje para expresar los sentimientos del alma. Y solo les reitero a todos mi gratitud. Gracias. Bueno, quiero agradecer, si gustan sentarse, por favor, quiero agradecer la presencia de nuestra querida amiga diputada federal Salma, que también aquí nos está acompañando. De verdad valoramos mucho su presencia, Salma. Por último, quiero decir que de acuerdo con la ONU, más de 640 millones de mujeres en el mundo mayores de 11 años han sido violentadas por sus parejas, cifra que en México asciende a 36.366.428 mujeres, destacándose la violencia psicológica y sexual como una de las más recurrentes, con el 49 y 51% respectivamente. Estas lamentables cifras constituyen un llamado de atención para las autoridades y ciudadanos para generar los cambios necesarios a fin de garantizar a la mitad de la población una vida sin violencia. Ser activista implica generar las transformaciones que se requieren para que, como lo ha dicho Angela Davis, no aceptar las cosas que no podemos cambiar, sino cambiar las cosas que no podemos aceptar. Hagamos de la paz y seguridad una realidad para todas las mujeres, sin importar edades ni contextos. Es una obligación que como autoridades, los órganos jurisdiccionales y quienes lo integramos no podemos ni debemos eludir. Muchas gracias y continuamos. A continuación, dirigirá unas palabras la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, representante de México en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité CEDAW. Muchísimas gracias por la invitación, Zulema. Me da muchísimo gusto estar hoy en este día que no sabía que se iba a premiar a Gladys Calderón, compañera mía de banca de la facultad. Somos una generación maravillosa. Tuvimos maestros misóginos horribles que no están ya entre nosotros y afortunadamente con Gladys mantengo desde esa época una gran amistad y para mí pues ha sido un gran honor estar este día también con ella. Bueno, escuché atentamente al presidente, que ya son 8 años, Zulema, los que llevas trabajando y pues ha rendido frutos este asunto. El premiar sentencias ha sido una gran idea, empezó la ministra Sánchez Cordero a hacerlo en la Corte, porque desde que nos ordenaron desde la Corte Interamericana juzgar con perspectiva de género, parecía difícil saber qué era específicamente y cómo se podía aplicar en cada materia, particularmente en materia administrativa. Hoy me da muchísimo gusto que las sentencias premiadas tengan que ver con salud sexual y reproductiva, porque es un tema que casi no se ve, del que casi no se habla, y por allí hay verdaderas formas de violencia. Yo creo que estas imágenes que vimos en mi tierra de una jovencita de 14 años dando a luz en la banqueta son cosas que ya no se pueden permitir y que gente
seguía transitando con total falta ya de humanidad. Son imágenes que no sabemos si después llegarán a denuncias, si después llegarán a algún tribunal, porque las cuestiones médicas y la violencia obstétrica siguen siendo un punto muy débil de México. Por otro lado, así como nos duele que no haya avances en ciertas materias, como la materia penal, donde los índices de impunidad siguen altísimos, a mí me da muchísimo gusto que en este tribunal se den buenas cifras, no solo de paridad, sino de cambios fundamentales en materia de cero acoso, de no hostigamiento, y que al menos las mujeres se sientan seguras en su espacio laboral. Somos una integralidad y nos movemos, entonces es hogar, transporte, trabajo, transporte, hogar, y muchas veces en cualquiera de estos espacios hay manifestaciones de violencia. Qué bueno que al menos el espacio laboral esté libre de violencia, pero eso no significa que una persona saliendo pueda ser manoseada en el metrobús o que salga al parque de la vuelta y le hagan un piropo, cualquier cosa, porque estamos sistemáticamente recibiendo cuestiones incómodas que van desde el piropo hasta lo más grave que serían los feminicidios. El transporte, el espacio público, pero fundamentalmente la violencia en el hogar. Esta violencia que no fue vista sino hasta recientemente, que no es que no existiera. Por supuesto que nuestras madres, abuelas, bisabuelas sufrieron violencia, pero no se nombraba, estaba oculta y fue saliendo y fue siendo mostrada, pero ahí está. Es increíble que gracias a la ponencia de la entonces ministra Sánchez Cordero se reconoció que había violación entre cónyuges en el siglo XXI. Porque aún a finales del siglo XX todavía se dijo, con una ministra mujer resolviendo también, que había débito conyugal, pero no violencia y no violación. Son cambios paulatinos, constantes, avances que ya se notan, que nos muestran que el camino de eliminación de la violencia contra las mujeres sí es posible y que cada quien tiene una trinchera para esta lucha y tiempos que pueden ser más cortos o más lejanos, pero que ahí están y vamos avanzando. Me gustó mucho escuchar a Marta hablando de 3 cosas en la labor del juzgador y que decía, tuvimos esta sentencia a pesar de la rutina, a pesar de las exigencias de productividad y a pesar del cansancio. Me gustó lo que dijo Marta porque efectivamente la rutina es de los peores enemigos que tenemos porque entra en automático sin ver que pueden tener un juzgador enfrente el caso que va a hacer la diferencia, el caso que va a marcar el precedente, el caso que va a ayudar a muchas mujeres y puede ser tratado como uno más, como este del que hablaban del cáncer de mama. El pensar en la rutina, en la repetición, en el machote, en lo que ya se hizo, impide la innovación. Entonces me da muchísimo gusto que haya sido marcado y efectivamente la cantidad de trabajo y la exigencia de productividad dice, bueno, si yo me detengo en esto, viene una avalancha de casos atrás, entonces yo necesito sacarlo y la forma más sencilla es el camino andado. Entonces todas aquellas juezas y todos aquellos jueces que se atreven a innovar seguramente están dando pasos que son de gigante y no estos pequeños pasitos que implican la repetición. Y dice a pesar del cansancio. Y aquí ligo el discurso de Marta con el de Zulema, porque el cansancio del trabajo va acompañado del cansancio de la doble jornada, que no es llegar a la casa a descansar, sino llegar a la casa a seguir trabajando y a seguir preparando las otras cuestiones. Por eso es tan relevante que el magistrado presidente haya hablado de las masculinidades positivas, porque esas son la clave de lo que viene. No solo masculinidades positivas en la igualdad en los trabajos domésticos, sino masculinidades positivas que se detienen y no repiten estos modelos machistas de dominación y de
aparentes derechos sobre los cuerpos de las mujeres. Me da mucho gusto estar aquí, sobre todo porque hubo buenas noticias en un mundo y en un ambiente difícil. Como saben, yo estoy ahorita yendo y viniendo a Suiza por el trabajo en CEDAW, y de las cosas que más me gustan allá es que puedo salir en la noche, regresar caminando sola o en transporte público sola, que no le tengo que preguntar a las personas con las que cené si llegaron bien, si están bien, estarnos reportando, porque es la normalidad y así debería ser. No tendríamos que estar pensando que si te quedas como última pasajera en el autobús, estás en riesgo. Allá yo estoy tranquila, aquí no me subiría por nada del mundo. Y no es posible porque antes sí lo podíamos hacer. Yo de jovencita me iba a nadar a mis lagunas de Montebello con mi hermana a los 16, 17 años y no pensábamos ni por acá que nos podía pasar algo. Hoy no permitiría que ninguna jovencita se fuera a hacerlo sola porque sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Entonces sí hay algo que cambió. Y aunque el derecho es el más importante factor de cambio, para mí el trabajo donde tenemos que seguir incidiendo es en la parte social y desde la tierna infancia. Por eso qué bueno que se premie a los niños y que los niños y las niñas también muestren cómo están viendo este dificilísimo mundo que nos tocó estar viviendo. Les agradezco de nuevo y felicidades por todos los impulsos que se han dado desde esta institución. Muchas gracias. Enseguida, la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, dará un breve mensaje. Muchas gracias. Primero que nada, buen día a todas y a todos. Agradecer, por supuesto, la invitación de la magistrada, que sin duda alguna tiene una labor importantísima. El tema de igualdad de género, al cual sí pertenecí, fui secretaria en la comisión. Hoy en día decidí cambiarme a la Comisión de Transparencia porque son temas que van aliados y que, por supuesto, tenemos que seguir avanzando. Magistrada, es un honor estar aquí y ver en compañía de todo el presidium la importancia que le damos a la edad temprana, porque considero yo que efectivamente la educación es la parte más importante. Es ahí donde debemos de difundir todo lo que sabemos ahora de perspectiva de género. Nos hemos ido capacitando en diversos ámbitos. Ustedes, como impartidores de la justicia, los que trabajan incansablemente, porque sí que es un esfuerzo y hay que reconocerlo siempre, que sin duda alguna nos falta mucho por avanzar. No se diga Procuración de Justicia, en donde sin duda tienen unas jornadas de trabajo inmensas también, y el quehacer nunca termina. Y creo que esta es la parte más importante, llegar a los niños a temprana edad e infundir lo que es perspectiva para que ellos se den cuenta de cómo debemos de tratarnos hombres y mujeres y no estar visualizando porque seguimos teniendo problemáticas. Eso en algún momento debiera de desaparecer. Sin embargo, ustedes que imparten justicia, la labor más importante es esa, detenerse antes de emitir una sentencia y ver de qué manera estamos juzgando. ¿Lo estamos haciendo de una manera clara? ¿Entendemos realmente lo que es la perspectiva? ¿Sabemos lo que son las categorías sospechosas? ¿Nos hemos puesto a analizar si esa persona tiene los elementos o tuvo los elementos para no haber cometido una falta? Hay sin duda alguna un sinnúmero de problemáticas
que contextualizan todo lo que nosotros hacemos. Quiero agradecer, por supuesto, a la senadora Olga Sánchez Cordero. Me emociona mucho porque fue mi profesora en sociología en el primer semestre de la Facultad de Derecho. Y es una emoción enorme compartir el Presidium, sin duda alguna con compañeras que han estado en la facultad, que tenemos una doble responsabilidad de estar aquí parados, porque además somos representantes. Y ello, con la educación que tenemos, implica que no podemos dejarnos llevar por un discurso de todo está bien. No, reconozcamos lo que tenemos que hacer para hacer normas eficientes en el caso del ámbito al cual nos debemos, ayudar a que ustedes, que son impartidores de justicia, lo hagan de la manera más adecuada, porque también sabemos que de repente nuestra labor confronta la norma y a ustedes les complica el quehacer diario. Sin duda alguna, también tenemos que tenerlo en cuenta. Por ello, agradezco la labor que ustedes hacen y el acompañamiento, porque ver hombres y mujeres siempre hay que aplaudirlo, que no son temas de mujeres, son temas de ambos, en donde en algún momento creo yo que vamos a llegar a lo que necesitamos, que es un respeto mutuo en todos los ambientes. Aquí está Salma. Y es sin duda alguna parte de nuestras realidades que por supuesto tienen un porqué de estar en la Cámara, porque también nos permiten visualizar de manera directa las problemáticas que las compañeras han vivido durante mucho tiempo. ¿Para qué? Pues precisamente para que tomemos en cuenta en el quehacer que a nosotros nos compete. La labor judicial es una de las más técnicas y bonitas que yo siempre he respetado y siempre presumo su quehacer en donde quiera que me corresponde, porque las sentencias son un arte, es precisamente un análisis de las realidades que tenemos, un estudio para poder emitirlas, que cuentan con elementos tan importantes que también nos implican a nosotros para poder hacer el quehacer diario, porque ustedes también van marcando la realidad que tenemos y nos permiten observar todos esos elementos que debemos de tomar en cuenta para el quehacer de llevar la norma a ser eficiente y eficaz. No me queda más que aplaudir a todos, por supuesto, porque son un grupo, no es una representación. Son todos ustedes que ayudan a este quehacer de todos los días. Sin duda alguna le aplaudo. Muchísimas gracias y muy buen día. Gracias. A continuación, cedo el uso de la palabra a la senadora Olga Sánchez Cordero. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Estoy sumamente emocionada, pero muy honrada de haber participado en el otorgamiento de estos premios. Sin duda alguna, este premio Margarita Lomelí, del cual yo misma fui recipendaria el año pasado, y hoy nuestra queridísima, lo subrayo, Marta, Gladys, muchas felicidades. Qué bueno que estás acompañada de tu esposo, de tus hijos, y que todos nos hemos congratulado de que seas tú el día de hoy la que lo reciba. Quiero también agradecerle al presidente del tribunal, el doctor Rafael Ansúrez, y sobre todo a Zulema Monrey Gutiérrez,
que me hayan permitido estar aquí este día, porque el día 25, que es el Día Internacional para la Eliminación de cualquier violencia contra las mujeres, estaré fuera del país por razones familiares, y agradecerle infinitamente a Zulema que haya hecho posible que este evento fuera el día de hoy. También, pues agradecerle a la diputada sus palabras. Diputada, qué bueno que me recuerdas que fui tu maestra en la Facultad de Derecho en Sociología. Muchas gracias por ese recordatorio. Efectivamente, yo estuve en la Facultad de Derecho desde más o menos los años 60. Yo ingresé a la facultad, pero ya como profesora los primeros años de la década de los 70. Ahí estuve y ahí conocí a Leti también, a Leti Bonifaz. Y a partir de entonces hemos tenido una amistad sumamente estrecha, porque entre otras cosas hemos sido compañeras de causas de no discriminación, de inclusión, de avance en los derechos de las mujeres y de los derechos de poblaciones que también por una razón u otra estaban invisibilizadas. Cuando en la Convención de Belém do Pará y también en la Convención en China, se dijo que todos los derechos eran para todas las mujeres y que no había que discriminar. En estas convenciones, pues pareciera una verdad de perorgullo, todos los derechos para todas las mujeres. Y sin embargo, eso no era una realidad, ni siquiera normativa, menos aún en la realidad. Por eso agradezco también muchísimo a nuestros compañeros magistrados que estén aquí presentes. A Carlos Chaurán, al magistrado Jiménez Illescas, al magistrado Jesús Anlen, grandes aliados en esta lucha incansable, en donde hemos seguido y seguiremos. También agradecerle a mi querida Mónica Huicho, que siempre ha sido también una aliada aquí en estos temas de género, presidiendo en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje la gran tarea de presidir la Comisión de Igualdad. ¿Y qué voy a decir de, obviamente, lo que nosotros queremos cambiar? Esta educación, ¿qué voy a decir de estas niñas y niños que hoy premiamos de verdad por estar cambiando su propia realidad a través de sus dibujos, a través de sus escritos, a través de sus convencimientos? Yo quiero, además de agradecer esta invitación de participar, hacer algunas reflexiones. Miren ustedes, estos eventos sensibilizan al público en general sobre cómo en la justicia, a través de la emisión de las sentencias, cambian la vida de las personas. Lo que acaba de decir nuestra querida Marta Gladys, es cierto. No podemos, los que hemos estado en la judicatura, yo estuve 25 años en la judicatura, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 4 años y 21 en la Suprema Corte. Yo sé cómo cambia la vida de las personas la emisión de una sentencia. Lo comentaba con Juan Manuel hace un momento. 21 años de precedentes, 21 años de aplicar la perspectiva de género en las resoluciones. No obstante, como se decía aquí, la rutina, el cansancio y a veces la dinámica constante de los tribunales que no nos permite detenernos en cada caso de cada justiciable que acude ante la justicia
precisamente para tener una resolución que atienda al reclamo personal, social, económico, de discriminación por la que acude a nosotros los justiciables. Y a veces pensamos que dentro de la justicia administrativa, incluso fiscal, no es posible tener esta perspectiva de género. Y la realidad la estamos viviendo el día de hoy, en este momento. ¿Por qué? Porque hemos visto sentencias con perspectiva de género que han cambiado a través de estos precedentes la vida, no de una justiciable, la vida de muchas justiciables y de muchas mujeres que pasan por lo mismo. Yo quisiera compartirles que tengo una iniciativa ya presentada sobre la fertilización in vitro. Yo esperaría contar con el voto positivo de la Comisión de Justicia y posteriormente también de la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos para que este tema de justicia avance dentro de los temas de salud. Compartirles a ustedes también que hace relativamente poco acudí al Instituto Mexicano del Seguro Social a una conferencia en la cual se dio a conocer el protocolo para que las mujeres y las niñas tengan el derecho y el acceso a los servicios de salud con un protocolo específico de salud reproductiva y de salud sexual. Esto cambió la vida de muchísimas personas y quiero compartirles que este protocolo ya es norma vigente, porque las normas no solamente, como todos sabemos, son las leyes, sino también forman parte del soft law, los protocolos. Y entonces, al tener este protocolo de acceso a las niñas y a las mujeres, el acceso a la salud, a los servicios de salud, concretamente de salud sexual y reproductiva, es otra la dimensión de la atención sobre los temas de salud de las mujeres y de las niñas. Aquí, como todos sabemos, tenemos un problema enorme, imagínense, de embarazos infantiles. Imagínense a una niña de 10, de 11 añitos hasta los 14, que ya es embarazo de adolescente. A estas niñas, este embarazo infantil, en donde estamos teniendo una generación de niños y niñas, hijos de niñas. Obviamente, ahí hay un tipo de violación equiparada, de abuso sexual. Una niña de 10 años, de 11 años, teniendo un niño. Nos pone el ejemplo Leti, de esta niña de 14 años, también un embarazo adolescente, ¿verdad? Teniendo a su bebé en la calle, en la banqueta, sin ser atendido por los servicios de salud de este hospital. Y así podemos nosotros empezar a ver los casos tan dramáticos, tan importantes y que nos generan, obviamente, a las instancias y a las instituciones del Estado mexicano y a las instancias de gobierno nos generan retos muy importantes, retos todavía más importantes para las generaciones venideras. ¿Por qué? Porque es transformar, como lo dijo Leti, la cultura patriarcal. Transformar estos rasgos de cultura patriarcal que están siempre presentes en nuestra realidad cotidiana, en nuestro entorno institucional, en nuestro actuar personal, en los que lamentablemente esta cultura patriarcal se sustenta en la alta tolerancia a la violencia en contra de nuestras mujeres. Yo quiero compartirles, y de verdad gracias por haberme dado esta oportunidad. Yo tendría no más de 3 meses como secretaria de Gobernación. Entonces, había llegado ya el 8 de marzo, 3 meses, diciembre, enero, febrero, y llegó el 8 de marzo.
el señor presidente de la República me invitó a su conferencia matutina. Todos los días estábamos con él a las 6 de la mañana, pero antes de las 6, cuarto para las 6, porque no era a las 6 cuando empezábamos las reuniones de seguridad, sino al cuarto para las 6 o a veces antes, todos los días. Y en esa ocasión, después de la reunión de seguridad, que terminamos siempre a las 7 para que el señor presidente vaya a su conferencia de la mañana, me solicitó que lo acompañara para precisamente el tema de estos movimientos feministas que se dieron en la Ciudad de México y los entornos en los que se dieron. Quiero decirles que me dio el uso de la palabra y empecé a mencionar ciertos rasgos de esta cultura patriarcal, de este machismo, de esta opresión, de esta dominación. Y lo pensé mucho, pero en ese momento puse sobre la mesa la palabra. Y lo pensé porque pues era un tanto arriesgado. Tenía 3 meses en la Secretaría de Gobernación. Y la palabra que puse sobre la mesa, y ustedes pueden ver la videoconferencia, que seguramente como todo está en la nube, dije, es que vivimos esta cultura patriarcal con esas palabras. Cultura patriarcal, de dominación, de exclusión. Y vivimos un tema de machismo en nuestras sociedades, que nos molesta cada momento de nuestra vida a las mujeres, que nos agrede, que nos violenta. Y ahí está la palabra, cultura patriarcal y machismo, y cultura patriarcal de dominación. A partir de entonces, y con gran satisfacción, se empezó a hablar en todos los foros de la cultura patriarcal, porque también habría sido una palabra que no se decía abiertamente o que no se decía como se debía de decir en forma constante para cambiar la realidad. Y ahí está. También, posteriormente en la Secretaría de Gobernación, hablé sobre los proyectos que tenía la Secretaría sobre este tema. Y a Mónica y a Zulema y también a Leti, les consta que conformamos un grupo en contra de las violencias. Y cada semana estábamos también platicando y hablando sobre los temas de violencia. Compartirles también, y no contrario a lo que dijo Leti, pero complementario a lo que dijo Leti. Sí, efectivamente en Europa puedes salir, Leti, y puedes ir a cualquier lado y no sufrir esta violencia, pero te quiero decir una cosa y compartirlo también. Y decirlo con todas sus letras, porque hay veces que tenemos que decir las cosas, Leti. Estuve con el embajador, porque fui a ver lo del acuerdo global entre México y la Unión Europea en junio. Estuve con el embajador Rogelio, que es el embajador de Bélgica y también de la Unión Europea, es el embajador mexicano que está allá. Y sí decirte lo siguiente, Leti. La violencia que sufren las mujeres mexicanas cuando se casan con extranjeros, cuando se casan con los alemanes, con los holandeses, con los españoles, con los alemanes, quiero decirte que es terrible. Me contaba el señor embajador de un caso de una mexicana que estaba tirada en la puerta de la embajada con golpes terribles por parte de su marido holandés y que la llevó al hospital y tardó un mes en recuperarse.
¿Y por qué no lo dejaba? Y hay que visibilizar esto también. ¿Y por qué no lo dejaba? Porque allá él se iba a quedar con los hijos. Y ella no estaba dispuesta a que él se quedara con los hijos, porque allá se protege muchísimo a los hijos nacidos de europeos, porque pues traen un déficit de incremento de población negativo, como todos lo sabemos. Y además, estas mujeres no conocen el idioma o no lo conocen adecuadamente, y menos aún conocen la legislación para protegerse de los tribunales. Verdaderamente por todos lados están violentadas. Por el lado del Estado, por el lado del marido, por el lado de la justicia, y por todos lados están violentadas. Y sí, efectivamente, sí es cierto que puedes salir con toda tranquilidad, pero también es cierto que cuando te casas y tienes este tipo de violencia por parte de estos, y digo decirlo con todas sus letras, machos europeos, que también son machos europeos, violentadores, agresores, victimarios, pues ahí está, y no se dan abasto nuestros consulados y no se dan abasto nuestras embajadas de atender estos casos, como en Alemania o incluso, peor aún, en Turquía o en países también musulmanes. Y que las mujeres se casan por esta idea romántica de ir a casarse con un europeo o con un turco, porque ahora las novelas turcas seguramente están muy de moda, y entonces... Y no saben que cuando llegan ahí se casan, no las dejan ni siquiera salir a la calle, y si las dejan salir sería con el velo y la burka y los vestidos largos y tapadas, y en fin, otras realidades y otras costumbres totalmente diferentes a nosotros. Pero ahí está presente esta cultura. A mi generación, sí, efectivamente le tocó avanzar en muchos sentidos, pero esto no está concluido. Vencimos paradigmas, tabús, costumbres arraigadas en la cultura patriarcal, y en algunos casos hemos aportado para nuestro trabajo, nuestras ideas, nuestra actuación para disminuir algunos aspectos de la violencia contra las mujeres. Sí es cierto que tenemos ahora en nuestro país marcos jurídicos más justos, que han podido transformar nuestras instituciones, pero no basta, no basta. No basta que nosotros hayamos tenido esta promoción y difusión de las libertades, de la defensa de la justicia, del respeto a la diversidad. Gracias, Alma, por estar aquí. E integrar la perspectiva para hacer nuestra vida pública y para hacer un mejor espacio del que era hace 60 años o hace 50 y tantos años cuando yo empecé a esta lucha en contra de la violencia. He tenido la gran oportunidad, ya para terminar, de estar en varios espacios muy interesantes y muy importantes, de los cuales mi querida Leti Bonifaces, una de mis grandes aliadas y testigos privilegiados. Y juntas, porque por decirlo de alguna manera, juntas hemos hecho muchas cosas, como yo, como fedataria pública al principio. Ustedes no saben el trabajo que me costó llegar a ser notaria en esta Ciudad de México. Romper todos estos paradigmas, esquemas de rechazo constante hacia la participación de las mujeres en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. A 40 años de distancia que yo me hice notaria pública en esta Ciudad de México. De los 250 notarios que hay, solo han accedido 12 mujeres al Colegio de Notarios. Solo 12. De los 250. Y siguen oponiéndose y siguen poniendo barreras. Hace una semana no querían que presidiera el Colegio Nacional una mujer oaxaqueña notaria, por primera vez desde la fundación del Colegio Nacional de Notarios. Y le hicieron
lo que ustedes no se imaginan. Dijeron lo que ustedes no se imaginan. La guerra sucia contra ella fue tremenda, tremenda. Sin embargo, siguió en pie de lucha. Hoy en día fue nombrada. Y por un margen bastante holgado, presidente del Colegio Nacional. No por los notarios de la Ciudad de México, o por muy pocos notarios de la Ciudad de México. Hemos seguido trabajando, pero vamos a seguir trabajando. Pero lo que más nos conmueve, lo que más nos lastima, lo que más tenemos que apostarle a erradicar es el feminicidio. Sin duda. Hace unos días, yo dije algo de lo que estoy convencida. Quienes deben de investigar los feminicidios son los primeros en muchas ocasiones que criminalizan a la propia víctima de feminicidio. Si no, vean la comparecencia del fiscal de Chihuahua en Campo Algodonero, en los feminicidios de Juárez. ¿Saben qué dijo? Es que se vestían provocativamente. O sea, las mujeres muertas, encontradas en el Campo Algodonero, eran víctimas de un feminicidio, y el fiscal diciendo que se vestían provocativamente. ¿Cómo le constaba que se vistieran? Y aun cuando se vistieran así, que tenían malas amistades, que salían de noche, que les gustaba tomar. Eso fue a decir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa era la defensa del fiscal sobre Campo Algodonero, sobre los feminicidios de las mujeres que estaban siendo arrojadas en Chihuahua. Imagínense un fiscal que tiene a su cargo la investigación, recriminalizando sin piedad a las víctimas de feminicidio. Por eso me gusta mucho venir aquí a los tribunales, porque somos agentes de cambio. Leti dijo algo. Dijo, el derecho es un instrumento de cambio y un agente de cambio. Pero también sabes que el TI, lamentablemente, también es el instrumento de control social más fuerte que existe. Paradójicamente tiene estos dos lados de la moneda. Agente de cambio, pero control social. Importantísimo. Y si no, veamos el Código Civil, todavía los resabios del Código Civil napoleónico, nuestro derecho, en donde la administración de la sociedad conyugal era siempre del varón, en donde el varón determinaba el domicilio conyugal, en donde los padres de los hijos, los abuelos paternos, tenían preferencia sobre los abuelos maternos para quedarse con la patria potestad de sus nietos. ¿Y cuáles otras normas? Cantidades de normas asimétricas, cantidades de normas discriminatorias. La mujer no podía transmitirle la nacionalidad a su hijo nacido fuera del territorio nacional, a menos que el padre fuera desconocido. Esa era la norma constitucional. Cuando, con todo respeto, pues quien tiene al hijo es la mujer. El padre sí, el padre mexicano le podía transmitir la nacionalidad a su hijo nacido fuera del territorio. La madre no, a pesar que lo parió. Y así podemos hablar de muchísimas asimetrías normativas. Pero bueno, ya no quiero yo entretenerlos más, solo agradecer sinceramente que haya atendido la magistrada Mosley y también el presidente mi solicitud por no estar en el país
el día 25, el viernes. Gracias a todos. Gracias. Agradecemos a nuestro presidium, personas invitadas, intérpretes y a quienes siguieron la transmisión de este evento por internet y les deseamos muy buenos días.